Bueno, os voy a mostrar los resultados. Deciros que el tratamiento que se hizo, recordad, desde el frigo y todos los armarios de abajo, pues tuvimos que dejar de grabar debido al calor excesivo. Estamos en plena ola de calor y la cámara se calienta demasiado y no podemos grabar mucho. Así que este tutorial lo vamos a grabar en varias secciones. Bueno, para que veáis los resultados, y os estoy hablando que a partir del día siguiente, si hacéis bien el tratamiento, veréis resultados a partir del día siguiente. Mirad. Como os dije, aquí teníamos un nido importante. Pues mirad todas las que hay que han aparecido ya muertas. Y ahora veréis en los armarios. Así que mirad si no es efectivo el tratamiento. Y sobre todo el gel. Pero muy importante saber aplicarlo. Bueno, pues como ya esta zona está tratada con su cebo, vamos a enseñaros los armarios. Mirad. ¿Veis? Ahí se ven. Aquí en esta esquina también. Y como visteis, no es necesario de sacar nada. En los cajones, pues aquí ha aparecido una muestra. Nos vamos al siguiente armario. Aquí tenemos otra. Y por allí hay otra. Ya os dije que no era una plaga demasiado contundente. Pero sí que la tenemos muy repartida por todos sitios. Y aquí también, como podéis ver, están apareciendo muertas. Y aquí también. Vale, pues vamos a seguir con la segunda parte. El tratamiento lo dejemos aquí en esta esquina. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí abajo, en este embellecedor que tenemos, que es de granito. En otras cocinas son extraíbles, pero este es fijo al ser de granito. Lo vamos a poner en las rendijas, que son, si lo tenéis en vuestra cocina de estos extraíbles, solamente tenéis que empujarlo. Eso lleva unos anclajes que enganchan a las patas de los muebles. Pues nada más que pegarle un tirón y ponerle justo donde van los anclajes, le ponéis unos puntos de gel o en la guía, porque los anclajes se pueden mover y regular para ponerlos orientados a la pata, para que lo enganche. En este caso, como es de granito, pues lo vamos a poner en la rendija. Y seguimos con la dosis que nos quedaba. Llevamos una jeringuilla gastada. Bueno, todavía queda un poco. Así que vamos a empezar. Bueno, pues aquí vamos a empezar por la rendija. Como veis, esta es la rendija que separa el granito de los muebles. Bueno, aquí le ponemos una cuota. Ya os digo, si podéis sacarlo, mejor. Se lo ponéis justo por detrás. Aquí veis que no hay separación, pues nos vamos a la siguiente rendija, que sería esta de aquí. Y seguimos. Y poniéndole puntitos aquí. Nunca en el suelo, porque en el suelo fregamos el suelo y nos llevamos los puntos. Por eso os he dicho que siempre se limpia antes de hacer tratamiento. Y aquí ya terminamos.
Bueno, pues ya hemos terminado la parte de abajo y lo que son todos los muebles. Desde el frigo, todo el horno incluido y todos los muebles. Ahora vamos a seguir el tratamiento por la encimera. Vamos a empezar desde la esquina. Aquí empezamos a poner los puntos. Y los ponemos aquí, encima del perfil. Porque a la hora de limpiar, siempre se suele limpiar la encimera. Y con cuidado cuando limpiéis el perfil de no llevaros el gel. Porque si no, no hacemos nada. Imaginaos que estamos haciendo el trabajo de ponerle el gel y luego lo limpiáis. Pues entonces quitáis los cebos y las cucarachas pues no se los comen. Por lo tanto, el tratamiento sería fallido. Y vamos poniendo, pues podéis ponerlo así, una separación como la que estoy dejando. Así. ¿Por qué ponemos también estos cebos aquí? Porque estas cucarachas, cuando, por ejemplo, por la noche venís a beber un vaso de agua, le dais a la luz, pues las veréis que están encima de la encimera. Pues lo que hacemos es que evitamos eso. En vez de que estén en la encimera, que se vayan a por el gel, a por los cebos. Vale, pues seguimos. Mirad, aquí también. Mira, han salido de aquí, de esta cafetera. Mira, ¿veis? Ah, bueno, esta está muerta. Bueno, está medio muriéndose porque ha comido el gel. Vale, pues entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle aquí unos puntos. Y aquí a la cafetera pues le vamos a poner aquí. ¿Por qué le ponemos aquí? Porque esto es un respiradero del motor, tiene una rendija. Pues ahí le ponemos un punto. Aquí tenemos otro respiradero, le ponemos otro punto. Y esto no afecta al café ni a nada. Y ya la cambiamos, la retiramos aquí para hacer espacio. Y por aquí va otra. Muchas veces se meten hasta en los almanaques, los sacudís y empiezan a salir. Bueno, pues aquí al almanaque también le ponemos una botella y otra botella. Esto que es estos son saleros, pero bueno, pues aquí en la rendija le ponemos. Os recomiendo que hagáis el tutorial tal y como lo estoy haciendo yo. Hombre, si tenéis una plaga, dependiendo de la plaga que tengáis. Pero lo ideal para que el tratamiento salga lo mejor posible es que haya puntos de gel repartidos por todos los sitios, sobre todo en los sitios más críticos, que son los motores. También le vamos a dar al microondas. Por ejemplo, aquí en los relojes, esto lleva una pila, pues lleva calor eléctrico, pues le ponemos una botella dentro. Un par de ellas. Esto que es de mimbre, pues siempre en el mimbre ellas acuden mucho. Por ejemplo, una panera para el pan, pues también, porque son de madera o son de mimbre, pues le encanta meterse lo que es en el enrejado este que hace el mimbre. Vamos a quitar la servilleta. Y ahora, muy importante, igual que os dije que el frigorífico era uno de los puntos más importantes, el microondas. ¿Dónde se le echa el gel? Pues aprovechamos los agujeros del respiradero del motor. Pues por aquí le pulsamos y que la gota se quede por dentro, no por fuera, sino que se quede por dentro de la rejilla, así como lo estoy haciendo yo. Ahí. Y por aquí también. Metéis la punta por aquí
y la pulsáis. Y cuando veáis que suelta una gota, pues lo retiráis para afuera. Ya se queda la gota por dentro. Bueno, seguimos echándole al microondas. Microondas, echarle bastante porque es uno de los sitios claves también. Ya me va quedando poco gel, que yo creo que ya no queda. Vamos a ver, aquí. ¿Veis? Ya no queda más. Pero aprovechamos hasta la última gota. Ya está, ya no queda más. Bueno, pues hemos gastado un bote haciendo el tratamiento desde el frigorífico y toda la parte de abajo, que está muy bien. Así que vamos a empezar con el siguiente bote. Y seguimos donde lo dejemos, en el microondas. Pues aquí también le ponemos. Si se os queda, pues la empujáis. Ahí. Lo suyo es que se quede dentro, para que ellas lo localicen antes. Vale. Y aquí también lo vamos a poner. Y aquí en la salida de los cables también se suelen meter porque es un punto caliente. Aquí le ponemos otros puntillos. Vale. Bueno, y nos habíamos quedado aquí en este punto porque el microondas estaba aquí puesto. Pues seguimos con la encimera. Le ponemos, aunque la hayamos puesto al microondas, pero también le ponemos por detrás. Y seguimos por esta parte de aquí. Muy importante que haya puntos por toda la cocina. Vale, pues ya podemos poner el microondas en su sitio. Bueno, y también le vamos a poner aquí en esta rendija. Y muy importante, aquí también, en esta rendija. Y aquí en esta escuadra también. Y aquí en esta esquina también. Otro sitio clave, los enchufes. Pues aquí también le ponemos unos puntos. Vale, y aquí al microondas también lo vamos a poner en esta rendija. No se rompe el microondas ni los aparatos eléctricos, pero es importante que le pongáis a los aparatos eléctricos en los respiraderos de los motores. Vale, pues ya le hemos dado ese filo y ya empezamos con los armarios. Pues aquí lo mismo, en las bisagras. A mayor plaga, más puntos de gel. No tiene misterio. Y este armario que está encima del frigo también. Que no se nos quede nada sin darle, porque ahí pueden ellas empezar otra vez a reproducirse. Luego este filo también lo tenemos que hacer. Entonces lo que hacemos es empezamos de arriba para abajo. Y ahora a este filo. Bueno, deciros, con el calor que hace, lo bueno que tiene este gel es su textura.
¿Por qué? Porque hay otros geles que son como más líquidos. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen los meses estos de calor y según en la zona donde viváis, pues la gota se derrite. Es decir, en vez de quedarse un punto, se derretiría. ¿Qué significa eso? Pues significa que el tratamiento se alarga menos. Como este se queda la gota más compacta, nos dura más el tratamiento y nos ahorramos estos meses de calor, que es cuando ellas tienen más actividad, pues estamos más cubiertos. Por eso me gusta este gel por su textura. Hay otros geles que también van muy bien, pero este de los que he probado es el que más me gusta para la cucaracha alemana. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero al contrario. Vamos a ponerle aquí debajo. Aquí. Seguimos poniendo de punto. Si os pasáis y sale un punto más gordo, pues no pasa nada. Eso es porque la jeringa se queda pulsada y entonces pues sigue la gota, sigue saliendo gel. Pero bueno, intentad siempre cuando terminéis echar el émbolo hacia detrás. E intentad también de meter los puntos lo máximo posible, porque si luego pasáis una valleta y queréis limpiar, pues para que no toquéis el gel. Si no, pues siempre con precaución de no llegar a tocar el gel, para no llevarlo, para que os dure más el tratamiento. Y aquí también. Es que estas jeringas de uso doméstico tienen menos precisión que las profesionales. Aparte que las profesionales llevamos una pistola, los cartuchos son más grandes de gel, esto va en 10 gramos y los profesionales van en 30 gramos. Pero va muy bien el gel, para ser de uso doméstico va genial. Bueno, pues aquí lo mismo, seguimos con las bisagras. Aquí también le vamos a poner esta grieta. Y aquí pues también le vamos a poner. Cada cocina es distinta, vosotros a lo mejor tenéis los muebles que pegan justo a la pared. Aquí tenemos este pequeño hueco que coge la mano, pues aprovechamos y le ponemos aquí gel. Cada cocina pues es distinta, pero vamos, para que tengáis una referencia de cómo podéis hacerlo vosotros en vuestras casas. Porque ellas siempre suelen anidar donde estoy poniendo el gel. Pues nada, seguimos con las bisagras. Y ahora aquí está, aquí. ¿Que tenéis muchísima más plaga? Pues podéis ponerle también unos puntos aquí a la campana. Sobre todo aquí donde lleva el motor, la rejilla. Pues aquí le ponemos unos puntos. Vale, pues... Vale, otra cosa muy importante. Si tenéis una ventana, en este caso en marcos de madera, también, aunque sean de aluminio, también les gusta ponerse en los marcos de las ventanas. Entonces aquí le vamos a poner unos puntos, los que se meten entre el marco y la pared. También vamos a ponerle a la mesa, porque muchas veces se ponen debajo de la mesa. Pues nada, le podemos poner aquí, por ejemplo, en estas cuadras de hierro, le ponemos aquí unos puntos que son claves para ellas. Les gusta ponerse, más que ponerse, hacer los nidos. Y aquí también. Vale, si tuviésemos en el cajón, ¿qué tenemos aquí en el cajón? Pues fijaros, mira, aquí tenemos en el cajón, mira. Pues aquí, como tenemos, veis las cagadillas, pues le vamos a poner uno aquí.
un punto aquí y otro aquí, porque aquí no hay cubierto ni hay alimento. Y podemos ponerle también otro aquí, como hicimos en los de la cocina. Y aquí. Esto, como estáis viendo, el éxito del tratamiento es buscarlas. Ellas os van a decir dónde están. ¿Cómo lo vais a ver? Por los excrementos. Ellas suelen, donde suelen hacer los nidos, donde tienen ellas más actividad, pues veréis puntitos negros. Pues ahí es donde tenéis que atacar. Y le vamos a echar también a la tostadora. ¿Dónde la vamos a poner? Pues buscamos las rejillas. Aquí tenemos rejillas, pero la del motor está aquí. Pues lo mismo. Aquí aprovechamos las rejillas de ventilación para meterle el gel dentro. Y aquí el escabio también lo vamos a poner un punto. Y además vamos a ponerle un extra aquí. En lo que es en la leja, en la esquina, en la rendija. Y ya tenemos esta zona también cubierta. Y aquí tenemos esta cafetera también, que la vamos a poner aquí. Aquí tenemos la rejilla de ventilación. Listo. Y esto parece una batidora, una licuadora. Pues lo mismo, buscamos la rejilla. Aquí la tenemos, aquí, por detrás. La ponemos. Ahí. Y ahí. Y ahí. Vale, pues perfecto. Ya tenemos lo que es la cocina controlada, incluido aparato eléctrico. Así que ahora vamos a pasar a la despensa. Bueno, antes de ponernos con la despensa, también recordaros que en la silla también suelen hacer nidos. Y lo suelen hacer aquí, en la esquina. Pues vamos a ponerle unos puntos aquí. Con un punto en cada esquina, dependiendo, ya os digo, de la plaga. Aquí en las sillas no tenemos, pero para que lo veáis. Porque se me ha dado en muchísimas casas. ¿Qué queréis que os diga? Son 15 años fumigando a tope. Así que he estado en muchísimos sitios. Y en muchísimos casos de plagas extremas y no tan extremas. Bueno, pues vamos a empezar por el marco de la puerta. Porque como he dicho antes, se meten entre el marco y la pared. Aquí le ponemos ese punto. Y aquí vamos a empezar a meter. Si podéis meter lo que es el cebo lo más dentro posible, siempre va a ser mejor, porque luego a la hora de la limpieza no lo lleváis. Y así pues tampoco se ven mucho. Pero bueno, es como digo yo, es preferible que se vean los puntos de gel a que veáis cucarachas. Yo por lo menos prefiero que se vean los puntos de gel. Y aquí arriba también le ponemos. Y en este lado, por supuesto, también. Vale, pues vamos al interior de la despensa. Aquí en la despensa lo que vamos a hacer es, porque ellas donde se mueven es en las lejas, en la rendija, lo que es el filo este, donde estoy señalando con el dedo. Pero también la escuadra es un sitio importante de ellas de anida, así que vamos a empezar por la escuadra
Le ponemos aquí también. 2 puntos por escuadra. Uno aquí. Otro aquí. Y así vamos haciendo el tratamiento. Porque aquí también tenemos la despensa. No sé si se verá bien con la cámara, pero más o menos que tengáis una referencia. Vale, pues vamos a hacer también la de arriba, todas las lejas. ¿Veis lo que pasa cuando lo dejo pulsado? Pues sale una gota muy gorda. Pero bueno, siempre procurad de dejar las gotas para que ella se las coma. Vale, pues seguimos. Punto y aquí otro punto. Seguimos y aquí otro punto, 2 puntos por escuadra, y aquí a este registro de corriente también lo ponemos aquí en la rendija. Vale. Y ahora nos vamos a esta de abajo. Pues 2 puntos por escuadra, un punto aquí, otro aquí y otro aquí. Aquí, aquí y aquí. Vale. Aquí lo mismo. Que tenéis una estantería, pues le vais poniendo en la estantería. Ya os digo que las veréis su sitio con los puntos que dejan negros. Veréis donde ellas se van moviendo. Calentador también importante. Aquí en las patas, en los anclajes que van a la pared, le ponéis unos puntos como podáis. Aquí en los recortes estos de la baldosa, pues aquí le ponéis por dentro, porque esto está hueco y ellas se meten por aquí. Aquí en este filo también, que tenemos un filo entre baldosa y baldosa. Bueno, pues vamos a seguir por aquí, por esta leja. A la escuadra y ahora a esto de aquí. Ahí tenemos un punto. Ah, bueno, este ya la tenemos hecha. Pues ahora a esta. Ya sabéis, siempre ellas suelen estar en las lejas y en las rendijas y en las cuadras. Pues aquí lo mismo. Y al enchufe también le vamos a poner. Vale, aquí tenemos esta estantería. Bueno, y aquí tenemos esta estantería. Pues cuando tenéis una estantería, pues aquí en la esquina le vais poniendo unos puntos. Y aquí tenemos el marco de la puerta, pues aquí le ponemos también a medida que podamos. Siempre los marcos de las puertas muy importantes. Aquí es buscar la maña. ¿Veis? Y así le ponemos puntos. Y aquí lo mismo, la estantería en la esquina. Y aquí también. Y aquí en este marco, pues también le vamos a poner unos puntos. Y ya tendríamos la despensa hecha.
Vale. Pues listo, pues ya tenemos la despensa hecha, la cocina hecha. Y bueno, deciros que para este tratamiento que hemos hecho, la cocina, que puede decirse que es una cocina estándar, como las que tenemos todos más o menos en nuestro hogar, más despensa, y hemos utilizado 2 jeringuillas de este fabuloso gel, Ecogel, que van 10 gramos en cada jeringuilla. Así que yo recomiendo que para un buen tratamiento no os quedéis cortos y utilizáis 2 jeringuillas. Que no las utilizáis, pues la dejáis y vais poniéndole o le vais reponiendo cebo, por si os queda algún foco o nido que no le hayáis dado, pues le vais reponiendo de la jeringuilla. Hemos sobrevivido a esta ola de calor y nada, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Si queréis saber más sobre cómo controlar y eliminar las plagas, pues ya sabéis, suscribiros, darle un buen like y compartir, que a mí me ayudáis un montón a seguir creando contenido de calidad para ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.